Hola amigos, estamos en el primer conversatorio de la Escuela de Informática de UNIAC y el tema para hoy día es Machine Learning. Estoy con una experta en el tema, Valentina Tombolini, quien es ingeniera de ejecución en informática, magíster en docencia universitaria y pronto a terminar un magíster en informática también. La idea de este conversatorio es que podamos conocer de esta nueva tecnología, esta nueva forma de análisis de datos, de lo que es Machine Learning. Entonces, para comenzar, primero Valentina, hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos también, en sus casas o donde estén. En todas partes, en realidad, esa es la idea. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que es el Machine Learning en realidad? Bueno, primero yo debo admitir que soy un poco fanática de esta tecnología. Para mí, de hecho, Machine Learning es una de las tecnologías más poderosas y más ambiciosas también que existe hoy día actualmente y que se está usando mucho. Bueno, Machine Learning en realidad nace un poco desde el ámbito de la inteligencia artificial. Se empieza a trabajar con distintas formas y hay algunas como definiciones, pero no están tan consensuadas. Todavía no. Todavía no, pero se podría decir que trabaja, es la habilidad que tienen los computadores de lograr un aprendizaje en base a una tarea en concreta con un algoritmo que no está definido como para solo esa tarea, sino que para cosas más flexibles. ¿Y esto en qué se está usando? Bueno, hoy día tiene muchas aplicaciones que en realidad no sé si los usuarios de esto están tan conscientes de eso. Quizás yo, como sé un poco más de las tecnologías y todos los que estamos un poco más enfocados, vemos los pequeños cambios que existen y las evoluciones que tiene también esta herramienta. Por ejemplo, cada vez que tú te metes a Google, ¿sí?, y empiezas en Google a buscar alguna cosa que sea de tu interés y empieza a autocompletarse la frase, con cosas que quizás no necesariamente antes buscaste, sino que con cosas nuevas que tienen relación con lo que tú habías buscado, ahí está Machine Learning detrás. Cuando utilizas Facebook y subes tus fotografías y en tus fotografías empiezan a aparecer las etiquetas ya como ya hechas y tú no las hiciste, sino que aparecen tus amigos ya etiquetados, también hay Machine Learning. Ah, o sea, me están espiando. Podríamos decir que también cuando ocupas de hecho tu correo en Gmail o algún otro correo y te aparecen los spam como forma automática. En forma automática y te estás como salvando un poco ahí Machine Learning de que tengas que tú estar clasificando algunos correos que tú no deseas leer o que tú no deseas ver. Independiente de que yo también puedo marcar algunos correos como spam. Claro, ahí tú le estás en el fondo entregando información al algoritmo de aprendizaje automático para que sepa qué es lo que ya tiene que etiquetar de esa forma. Ya. Oye, ¿cómo se construyen estos algoritmos? Vamos ahora al meollo informático. Sí. Mira, hay dos formas, así como bien generales, de cómo se trabaja con Machine Learning. Una es el aprendizaje supervisado y otra es el aprendizaje no supervisado. ¿Cómo es eso? Sí, suena como bien. Mira, el aprendizaje supervisado es cuando tú tomas la base de datos y tienes etiquetas que van a permitir que tú puedas saber cómo se va a comportar la data y las relaciones que van a haber entre ellas. Creo que el ejemplo más clásico que existe es con respecto a el valor de una propiedad. Y cuando tú tienes una casa y esa casa tú sabes que el valor tiene ciertos parámetros que están asociados. El más común es la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo. Tú sabes que mientras más metros cuadrados van a haber, tú vas a tener un mayor, claro, un valor más alto. Y eso va a tener probablemente una forma lineal de comportarse. La data se puede comportar de forma lineal o de forma logarítmica o depende de las variables que tú vayas mezclando. Pero tú estás entregando ejemplos y estás viendo cómo la data se comporta eso y tú más o menos esperas un resultado. Esa es una forma de regresión. La otra forma es una clasificación. Tú estás esperando que sea A o B. O sea, como que los agrupen, los tengan en grupos separados. Y también lo haces con etiquetas y tú vas a poder ver con claridad cómo están esas etiquetas y cómo se comportan en el momento en que tú visualizas la data. Y eso es supervisado. Ya, vamos al no supervisado ahora. Y el no supervisado es algo que tú en realidad ni siquiera sabes muy bien cómo se va a comportar, sino que tú estás buscando algo.
Aquí hay dos ejemplos que son súper buenos con respecto a eso. Por ejemplo, Google, cuando tú buscas las noticias de Google y tú colocas algún titular o alguna cosa que tú quieras buscar en particular, lo que vas a hacer es poner el resultado en la barrita y lo que va a hacer Google es buscar todas las noticias que tengan esa frase que tú buscaste y te las va a resumir en tu buscador. El otro ejemplo es, los científicos que utilizan el genoma humano. Entonces ellos toman el genoma humano y tiran básicamente al pobre algoritmo que haga las combinaciones, un montón de data, claro, para que haga todas las combinaciones, todas las agrupaciones posibles y empiezan a revisar y ver cómo se comporta esto y si tiene también alguna lógica para ellos. ¿Y esta tecnología en qué lenguaje se basa? Lo que es inteligencia artificial y su lenguaje asociado. Sí, mira, acá hay 3 lenguajes que yo he visto que son como los más populares. En mi caso yo he ocupado 2, pero les puedo mencionar las 3. Está R, que R es un lenguaje que es mucho más estadístico. Está hecho de hecho para gente que trabaja en esa área. Otro lenguaje que ya es más un lenguaje de programación en sí, que es Python, que no es solamente que trabaje Machine Learning. Python es un lenguaje de programación propiamente tal, que tiene librerías que te permiten trabajar con Machine Learning y que te permite además visualizar la data, que eso es súper importante. Y el otro es Sparks, que es el que yo hasta ahora no he usado. Yo la verdad soy mucho más Python en términos generales. Ya, o sea, si quisiéramos entrar en Machine Learning deberíamos irnos por esos lenguajes, sí, además de toda una capacidad de análisis de datos y matemática en sí. Y matemática en sí. Hay algunas herramientas que te permiten trabajar en conjunto con estos lenguajes, porque finalmente el lenguaje te permite a ti aplicar esto que te estaba comentando antes, que fueran aprendizajes supervisados, que fueran aprendizajes no supervisados, que fueran así. Pero hay herramientas que te permiten acceder a la data y poder trabajar con la data. Porque lamentablemente pasa en la realidad que tenemos muchos datos, pero a veces esos datos no están todos buenos. Ya, o sea, lo que se aprende puede que no esté tan correcto como uno cree. Claro, entonces ahí hay que ser muy meticuloso, tienes que estar revisando la información que hay, mirarla, limpiarla, hay todo un procedimiento para hacer eso. Se aplican técnicas de minería de datos, todo para que quede en el fondo tu conjunto, tu muestra, lo mejor posible. Y hay herramientas que te permiten trabajar con esos volúmenes tan grandes de información. Por ejemplo, en mi caso yo ocupo mucho Jupyter o Júpiter, porque he visto que lo dicen de las dos formas. En español o en otro lenguaje sí, o idioma. Está Scala y RapidMiner, que es como mi favorito dentro de estas herramientas que se integran y que también aceptan Python y R para poder trabajar dentro de ellos. Oye, dado que esta tecnología está bastante nueva, tiene poco tiempo y parece tan ilimitada, pero nada es ilimitado. Sí. ¿Cuáles son los límites que en este momento se visualizan para el Machine Learning? Sí, mira, o sus fronteras. Oye, yo creo que mientras más avanzamos en el tiempo, esa brecha se va volviendo más pequeña. Hoy día tenemos grandes volúmenes de información. Todo está siendo en el fondo casi monitoreado. Entonces tenemos códigos para los productos en los supermercados, tenemos sensores de temperatura, tenemos incluso inteligencia artificial que te detecta las patentes. Cuando tú estás pasando por el tag y el tag no sonó, igual hay una inteligencia artificial, hay una red neuronal que probablemente leyó tu patente y después te llega el parte empadronado en la casa. También lo están persiguiendo. Sí. Y a medida que más se vayan incorporando estas tecnologías, yo creo que esa frontera que quizás se veía en algún momento con respecto a ciertos tipos de cosas que se podían o no resolver, se empiezan a achicar. Porque ya mientras más información tienes, ya en realidad basta con ser creativo y ponerse a pensar qué puedes hacer con ella. Da un poco de miedo de repente sin límite. Y ahora la pregunta del millón. Tanta tecnología, tanto análisis, que en general uno dice que el ser humano es el encargado de hacer análisis de datos, análisis de información y que ese es su valor. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a quedar sin pega ahora que las máquinas van a hacer este análisis entonces? ¿O tenemos posibilidad de seguir con pega un tiempo más? Yo creo que, claramente hay una revolución tecnológica.
de verdad hace tiempo que esto no existía. Yo hace 6 años que más o menos esto empezó a ser como nuevo, empezó a ser tema. Hace mucho tiempo más atrás esto no era como no se comentaba tanto. Pero ya hace 6 años empezó a tomar mucha fuerza. De a poco empezaron a aparecer lo que eran los data scientists, que eran personas especializadas a trabajar en esto y que se dedicaban a ver perfiles, a mirar cómo se comportaban los datos, si habían formas de agrupación, y eso provocó un nuevo campo laboral, que quizás la gente no lo ha visto tanto porque está como recién, pero si incluso tú buscas ahora trabajos, muchos se busca Data Analytics o Data Scientist para, no sé, Falabella y un montón de otras empresas grandes que se dieron cuenta que existe una necesidad de analizar los datos que ellos tienen y tener un especialista que les diga cómo se comporta el mercado, cómo se comportan sus clientes, cómo se comportan los usuarios. Claramente es una necesidad. Así que no creo que nos quedemos sin trabajo. Yo creo que vamos a seguir teniendo nuevos trabajos. Y hay que ser quizá un poco más creativo e ir viendo las tecnologías y ser cuidadoso con las tecnologías también. O sea, tenemos que seguir estudiando para seguir evolucionando y sí. Formación continua. Formación continua, sí. ¿Qué recomendación tú le podrías hacer a los informáticos que les interese esta nueva tecnología? ¿Por dónde comenzar? Para interesar y conocerlo un poco más y ver a ver si me gusta, no me gusta, si me resulta interesante o no. Sí, mira, yo he visto harto informático interesado en el tema. Me gustaría ver más. Yo he visto, si bien he visto hartos, creo que los ingenieros matemáticos están mucho más como que por perfil. El ingeniero matemático, los ingenieros eléctricos también están peleando con nosotros en esta área. Y yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar desde la perspectiva del algoritmo. Porque nosotros, si bien ellos están interesados, manejan quizás métodos estadísticos mucho mejores que el informático. Pues somos una ingeniería quizás no blanda totalmente, pero un poquito más... Aunque algunos dicen que sí, sí, pero no vamos a entrar en esa dinámica. En esa discusión ahora, pero sí yo creo que le aconsejaría a las nuevas generaciones sobre todo que empiecen a estudiar, a investigar harto, a leer sobre las técnicas de minería de datos, a aprender bien cómo son los motores de bases de datos, cómo se relacionan, y eso les va a dar una buena base para después ellos poder empezar a trabajar en esto, porque en realidad hoy día los lenguajes de programación están facilitando mucho que otras personas que tienen conocimientos más duros entren. Pero ellos nunca van a tener tanto conocimiento técnico de una base de datos como nosotros, de saber pronosticar cuánto tiempo se va a demorar tu lenguaje de programación, o sea, tu algoritmo en el fondo en resolver un problema, porque cuando hablamos de Machine Learning hay problemas que se demoran en resolver 8 horas, 9 horas. Eso uno más o menos lo estima. En mi caso me ha pasado que incluso me ha apagado el computador, no había estimado el calor, que son temperaturas, que son cosas que uno de repente dice, oye, ¿verdad? La temperatura, son cosas que uno va aprendiendo en el camino, que parecen quizás un poco obvias, pero no son tan obvias cuando te pasan. Al momento cuando te pasan. Y empezar obviamente a reforzar todo lo que es en relación con la estadística, que a veces nosotros igual los informáticos tendemos... ¿Estadística para qué? Y en realidad... Después uno le ve la utilidad. Sí, sobre todo cuando uno empieza a mirar los datos, que hoy día las cosas no se comportan todas lineales. Hay cosas que sí, y que eso facilita mucho las cosas. Cuando son cosas lineales yo digo, sí, bien. Uno puede adivinar qué claro, le viene. Pero hay cosas que no son de 2 variables, sino que ya hay que involucrar más de una variable, hay que estar creando en el fondo datos sintéticos, que son combinaciones de datos para poder ver si puedes simplificar el problema y visualizarlos desde otra perspectiva. Entonces ya tu problema no empieza a ser como en 2D, empieza a ser en 3D o en 4D, y ahí ya uno tiene que empezar a ser creativo. Y empezar a imaginarse en N dimensiones. En N dimensiones. Y ahí no son las 3 físicas que uno solamente maneja. Sí, así que eso, pues las estadísticas sirven harto, la matemática servía harto, aunque siempre preguntan los estudiantes, pero ¿por qué cálculo 3? 3, 4 y demás es cálculo. Sí, y estadística 2, y con la 1 ya fue suficiente, pero no, sí sirve.
Perfecto. Bueno, este fue nuestro primer tema del conversatorio de la Escuela de Informática. Esperamos que le haya sido de interés. Para mí es de mucho interés el tema. Y me hace recordar cuando yo estudié que los lenguajes de programación en realidad eran casi solo para técnicos. Ahora en realidad, como decía Valentina, están enfocados ya para gran diversidad de profesionales. Bueno, seguiremos con nuestro conversatorio. Esperamos tenerlo en nuestro segundo tema y los demás que vengan. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Valentina. Gracias. Adiós, gracias.